Nuevas acá, como que son más muchos que los días domingos. A ver, levante su mano los que acaban de vivir su retiro de iniciación. ¿Hace cuánto tuvieron retiro, hermano? En septiembre, los de retiro de septiembre, levanten su mano. No más 3. No que como 100 personas. Bueno, un aplauso a los hermanos que se animaron a venir. Alabado sea el Señor. Bueno, por gloria de Dios, hoy me tocó compartir con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Hernández, de la Renovación Carismática de la Diócesis de San Bernardino de Riverside. Y hoy es una noche muy bonita. Hoy no es un tema más. Hoy no es un día cualquiera como todos los demás jueves que han pasado. Hoy es un día especial que el Señor ha hecho para usted. Dice la palabra de Dios que el ojo no ha visto, ni el oído no ha escuchado, pero a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Quién dice amén? Den otro aplauso al Señor, porque hoy el Señor tiene algo preparado para usted. Hoy venimos a la comunidad, o más bien dicho, cada vez que venimos a la casa de Dios, porque este lugar es casa de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. No se puede ir usted a su casa con las manos vacías. Usted tiene que irse de aquí con algo de Dios. Amén. Amén. Usted tiene que irse lleno del Espíritu, tiene que irse lleno de Dios, tiene que irse de aquí acompañado de la Santísima Virgen María y de todos sus ángeles y de los santos. Así que toda la corte celestial se la va a llevar a su casa hoy esta noche. ¿Quién dice amén? Amén. Otro aplauso a la Santísima Virgen María. Hoy vamos a compartir, vamos a proclamar la palabra de Dios. Como dije, no es un tema más, es una proclamación de la palabra. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos da vida a todos nosotros. Y cuando digo que nos da vida, nos da sentido en nuestro diario vivir. Vivimos más con ganas. Vivimos según el plan de Dios. Vivimos como Dios quiere que vivamos, o cuando menos tratamos, porque Dios nos dio la vida para esto, para vivirla. Así que por lo tanto hoy usted sí se va a ir, pero con algo de Dios, pero solamente el que quiera, solamente el que acepte. Mira, el Señor es un caballero. Dios es todo un caballero. Nos ama tanto, a usted lo ama tanto, a tal manera, a tal extremo, que hasta nos da la libertad de amarlo, de respetarlo y también de rechazarlo. Es así como usted ama a su hijo sin condiciones. ¿Quién dice amén? Amén. Pero usted obliga a su hijo de que lo quiera a usted. No. Aunque hay algunos papás que sí le exigen que lo respeten, ¿verdad que sí? Pues fíjese que Dios no es así. Él nos ama tanto y nos dio la libertad, así nos dejó libres en la vida para hacer lo que nosotros queramos. Fíjese, ni nosotros le damos esa libertad a nuestros hijos. ¿Quién dice amén? Mamá, que puede ir a tal lado. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué horas vas a regresar? ¿Con quién vas a ir? No, pues que con Jorgito. No, con ese hijo del maíz no me sale de la Palestina. Que voy con el hijo de Panchito. No, ese es un sinvergüenza, borracho, mujeriego y jugador. Con ese no vas, ¿verdad? ¿Verdad que así somos nosotros? Pero sabe que Dios no es así. Él nos da la libertad y nos da rienda suelta. Y eso nos trae problemas. Eso nos mete en dificultades. Porque como tenemos toda la libertad del mundo de hacer lo que queramos, vamos y nos embarramos de lodo, nos embarramos de cochinada, y eso nos mete en problemas grandes en nuestra familia. Así es Dios. Pero después Dios es tan grande y misericordioso que, como el hijo pródigo, hermanos, está esperando con los brazos abiertos a que nosotros regresemos
con fe, que regresemos al Señor con ganas y con voluntad propia de querer cambiar, de querer ser alguien diferente. Entonces el Señor nos da aquella bendición. Entonces el Señor comienza a actuar de manera grande en nuestra vida. Pero es cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor. Fíjense que hay mucha gente que viene a la iglesia por años y años y años y no cambia nada. Sigue siendo el mismo gruñón, el mismo grosero, el mismo impulsivo, el mismo mal hablado, con cara de limón mal chupado, con cara de diputado mal pagado. No cambia y es el mismo sinvergüenza de siempre. ¿Por qué? Porque la persona nomás no quiere cambiar. Y tiene tantos años viniendo a la comunidad y sigue igual de borracho, igual de mujeriego, igual de sinvergüenza y lo peor de todo, hipócrita para acabar. Y Jesús así hablaba con palabras fuertes y les decía: raza de víboras, sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero por dentro están podridos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente la engañaban, pero a Dios no lo podemos engañar. Él ve y observa todos nuestros pasos, escucha todas nuestras palabras y puede ver lo que traemos en el corazón. Así que no sé cómo nos atrevemos a ser una persona en la comunidad y ser otra persona afuera o al revés, ¿verdad que es lo mismo? Ser alguien aquí y ser diferente afuera. Y algunos que son de sinvergüenzas que no despistan ni con los de afuera ni con los de adentro. Son sinvergüenzas por detrás y por delante, la misma moneda. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Trajeron Biblia? Levanten las manos que traen Biblia. Todos, alabados sea el Señor. La Biblia es para leerse. Amén. Cada cuando lee la Biblia, todos los jueves cuando vamos a la comunidad. No, abrirla todos los días. ¿Sabe? ¿Quién cree aquí en el poder de Dios? Levante su mano. Todos, bueno, casi todos. Déjenme decir una cosa. El poder de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Uno, se manifiesta en la oración. ¿Quién dice amén? Porque es Jesús en la oración. Su gracia, su poder y su amor fluye a través de aquellos que le hablan a Dios con el alma, con el corazón, que mueven su boquita y le hablan a papá Dios. Fluye el poder en la oración, amén. Dos, fluye el poder de Dios en la Santa Eucaristía. Por eso es el pan de vida. Cuando usted va a misa y toma a Jesús, a Dios en la Eucaristía, tiene un poder inmenso. Usted no se imagina, miles y miles y miles de ángeles bajan cuando el Padre está consagrando, cuando el Padre levanta el cuerpo de Cristo. Miles de ángeles están en la iglesia alabando a Jesucristo nuestro Señor. Y más aparte el ángel de cada uno de nosotros, porque el Señor cuando nosotros nacimos nos puso un ángel que se les llama ángeles felicísimos guardianes. Estos son los que se encargan de cuidar el tesoro de Dios. Dios tiene un tesoro, lo más grande, lo más preciado, lo más valioso, lo que Dios más ama. Le dice a estos ángeles: tú vas a cuidar mi tesoro. ¿Y sabe qué es ese tesoro? Usted es ese tesoro. Y es ese ángel guardián el que le decimos el ángel de la guardia. Es el que nos cuida, nos protege, es mandado por Dios. Entonces Jesús se manifiesta en la Eucaristía. Pero también Jesús se manifiesta su poder en la palabra de Dios. Acuérdense que cuando Jesús en Nazaret andaba por todo Galilea, andaba por todo Samaria, andaba en todo lo que es la zona ahí, decían: ¿quién es ese hombre que con una palabra echa a los demonios fuera? Que con una palabra los mares le obedecen. La palabra de Dios.
Cuando proclamamos la palabra de Dios, algo sucede en el pueblo. Se manifiesta el poder de Dios y comienza a sanar al pueblo. Comienza a bendecirles. Comienza a darles lo que necesitan, lo que quieren cambiar, lo que más les urge, lo que más les atormenta, lo que más les estorba en su vida. Dios empieza a fluir. Así que hoy en esta noche el poder de Dios se va a manifestar en su palabra y en la oración. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo cree así? ¿Quién dice amén? ¿Quién lo siente en su corazón? ¿Quién dice amén? Denle alabanza a Cristo Jesús. Palabra que hoy esta noche se manifiesta. Amén. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. Dice la palabra de Dios. Piensa que lo has obtenido y lo tendrás. Amén. Dice así la palabra de Dios. Como que se le está acabando la pila al micrófono, porque en ratitos me oigo y en ratitos no. Bueno, a ver cuál. Aquí hay otro micrófono. A ver, hermano. Bueno, entonces, ¿cuál palabra les dije que íbamos a leer? Están poniendo atención, ¿verdad? Abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos. La tengo aquí en Mateo. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 24. Les voy a dar un ratito para que la encuentren, la palabra de Dios. ¿Evangelio de qué? Dígale allá que está a un ladito, porque yo sé que muchos aquí apenas van comenzando. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 24 y siguientes. Oiga, hermano, ¿y cómo se llama el tema? Se llama Si logro tocar su manto. ¿Cómo se llama? Si logro tocar su manto. Entonces, ¿ya están listos ahora sí? Bueno, dice así la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 5, dice así: Jesús se fue con Jairo en medio de un gentío que lo apretaba. Se encontraba allí una mujer que padecía desde hacía 12 años un derrame de sangre y había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastado en ello todo lo que tenía, sin ningún resultado. Al contrario, cada vez le iba peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás en medio de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su manto, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero también Jesús se dio cuenta del poder que había salido de él y dándose la vuelta preguntó: ¿quién me tocó el manto? Sus discípulos le contestaron: ¿cuándo ves esa gente que te aprieta, cómo puedes preguntar quién te ha tocado? Pero él enseguida, mirando a su alrededor para ver quién es el que le había tocado, entonces la mujer, que lo sabía muy bien lo ocurrido, asustada, temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que era un gran gentío. Jesús, en el contexto de la palabra, contexto quiere un poquito antes lo que leímos ahorita. Le habían pedido Jairo oración por una persona, por su hijo. Y yendo camino a donde Jesús se dirigía,
salió a su encuentro un montón de gente. En esos tiempos, ya para estas fechas, Jesús ya era muy conocido, pero muy popular era Jesús en todo Galilea. En todo Galilea, por todos lados Jesús era muy conocido. Ya mucha gente hablaba de él, mucha gente mencionaba de él, mucha gente miraba con sus ojos cuando los paralíticos se levantaban y caminaban. Mucha gente miraba cuando los ciegos miraban, volvían a ver, cuando los leprosos eran sanados, cuando él suscitaba a alguno de los muertos, y se corría la voz y mucha gente lo empezaba a seguir, sobre todo porque acuérdese la multiplicación de los panes, Jesús era mencionado y hablado mucho por todos lados, que los fariseos, los judíos, les daba envidia por la popularidad de Jesús. Y era entonces que mucha gente lo seguía y toda esa gente lo apretaba. Entre ese gentío había una mujer, que en sí no dan el nombre de esta mujer. El evangelista Marcos no revela quién es esta mujer. Cuando en la Biblia no nos menciona un nombre concreto, se está refiriendo que esta mujer representa algo, o más que nada representa a la comunidad, representa un pueblo, representa una ciudad, representa un grupo de personas. Dice que tenía 12 años o más de 12 años. Acuérdense que los números en la Biblia no son matemáticos, son números teológicos. Amén. Significa un tiempo. Por mucho tiempo sufría de una enfermedad. ¿Qué enfermedad sufría esta mujer? Un fluido, ¿verdad? Bueno, lo voy a parar ahí un poquito para explicar otra cosa, para poder entender mejor este texto. Al principio de la creación, cuando Dios hizo todo y dijo: voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos dio ese soplo de vida dentro de Dios, dentro de sí mismo. En ese soplo nos dio de sí y nos dio vida a nosotros, e hizo al ser humano. Hizo hombre y mujer. Hombre y mujer los creó, dice el libro del Génesis. Nos dio vida para vivir esa vida que Dios nos dio. Dios hizo al hombre, al ser humano, no para que viviera solo. De la manera que estamos diseñados, de la manera que fuimos hechos, nos hizo en común unión, es decir, en comunidad. Nosotros somos hechos para vivir entre sí, para vivir en comunidad. Y Dios es el inventor de la familia, esa primer comunidad que así le llamamos ahora, familia. Así somos diseñados. Dios no hizo a los solterones, como dicen ahí. Dios no hizo a los que dicen se quedó para vestir santos. No, Dios no nos hizo así, ¿verdad? Sino que dio vocaciones. Y aún así, aunque muchas personas no es su vocación el matrimonio, pero tiene un propósito. Que Dios nos hizo en comunidad para vivir esa vida. Ahora bien, ¿cómo se vive esa vida? Acuérdense que al principio, cuando Dios nos hizo, nuestros primeros padres pecaron. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? ¿Qué pasó? Nos echaron del paraíso. Entendamos una cosa. Dice la hermana, nos echaron ¿de dónde? Del paraíso. El catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: cuando Dios nos hizo,
nos hizo en esa unión con Dios, en esa gracia con Dios, que el ser humano, la intención de Dios no debería ni de sufrir, ni qué, ni mucho menos morir. Algo así como los ángeles. Los ángeles son creación de Dios, pero nomás son espíritu, seres espirituales. Y ellos viven la eternidad de Dios. Y Dios los hizo desde aquí, a veces desde antes de los principios de la creación, cuando todavía no se hacía el mundo, cuando Dios todavía no nacía la tierra. Los seres espirituales que ahora llamamos nosotros los ángeles, los hizo Dios en aquel entonces. Pues todavía los ángeles viven la gracia de Dios, están en la gloria de Dios, están en el cielo con Dios y en la tierra también. Pues Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo con esa intención, pero nosotros nos hizo más que los ángeles. Pongamos atención. Los ángeles nada más son espíritu, pero al ser humano lo hizo con espíritu, con cuerpo y con alma y con corazón. Fíjese, materializados. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo no va a ser la creación más bella, la más hermosa, si nos dio un cuerpo? Pero ese fue el berrinche del demonio, Luzbel, que ahora es Lucifer. ¿Cómo vas a hacer a esos más que a mí? ¿Cómo esos van a tener cuerpos, esos changos? Y nos hizo caer a Adán y a Eva, y cayeron en el pecado. Y como Dios nos hizo con la intención de no sufrir, de no morir, pero nos echó del paraíso, o más bien Dios no nos echó. Nuestro pecado nos sacó del paraíso. Y como no estamos en el paraíso, por eso hay enfermedades y bien crueles. Y si hacemos un pizarrón acá, una lista, ese techo está chiquito, la lista de enfermedades va a pasar hasta allá. Por eso hay mucha hambre en el mundo. Por eso niños se mueren de hambre en África. Por eso hay un montón de narcotraficantes que están despedazando a nuestra gente, en nuestro pueblo. Por eso sigue toda esta injusticia. Por eso tenemos gobiernos así. Por eso la gente vive como vive. Porque entendamos, no estamos en el paraíso. Por eso nos pasan miles de cosas, nos pasan tragedias, y le preguntamos a Dios, ¿por qué lo permite? Hermano, no estamos en el paraíso. Nosotros mismos no lo buscamos. Todo lo que estamos viviendo, las guerras, las injusticias, el hambre, toda la porquería que usted ve por allá afuera, es producto de ese pecado. No le podemos echar la culpa a Dios. Sin embargo, Dios nos hizo y nos dio vida para que en medio de este mundo cruel nosotros tengamos vida. Pero la diferencia acá es: tú decides cómo vivir la vida que Dios nos dio. Encontrar la vida o el sentido verdadero que Dios nos dio a la vida. Un ejemplo muy claro. Dice la palabra de Dios que Jesús despedía a sus discípulos y les dice: voy a hablar con esta gente mientras esperen en la barca. Y se treparon sus discípulos a la barca, pero las olas del mar empezaron a echar la barca mar adentro. Se fue haciendo noche y más noche. Y como Jesús es bien platicador, no sabe decir adiós, y le sigue Jesús en la plática, en el chisme con la gente, se hizo tarde. Sí, Jesús es bien platicador. Ponga en oración con Jesús y verá que de platicadores a veces a mí me da la pena y le digo: ay, si yo ya me tengo que acostar. No, y sigue Jesús dándole, platique. Me dan a veces las 3 de la mañana y yo ya estoy así con los ojos como de borrego al mediasar, y Jesús no le para la boca y bla, 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 bla. De veras, ore usted con el Señor y verá.
Experiméntalo usted y le va a decir: sí, cierto, hermano Jaime, el Señor es bien platicador. Cálele para que vea. Pregúntele a cualquier padre y le va a decir lo mismo. Sí, el Señor es bien platicador. A unos son bien chismosos, pero ustedes no, en otros. Bueno, nosotros, como no vivimos en el paraíso, vivimos la vida como nosotros se nos plazca. Y en la vida que nosotros vivimos, nosotros la vida la volteamos patas para arriba. Dios, en medio de esta vida, como a Pedro, ¿verdad?, que les decía, cuando Jesús está en la barca, los discípulos, y les dice: yo allá los alcanzo. Pues como si la barca se metió, ¿verdad?, la mar adentro. Y Jesús viene caminando en medio de las aguas, o más que nada, encima de las aguas. Y cuando sus discípulos lo ven, y Pedro se limpia los ojos, se pone los lentes, ya había lentes en ese entonces, y le dicen: ¡es un fantasma! Se asustaron. Fíjese, nos pasa mucho eso nosotros. Cuando estamos en la oración, el Señor se acerca, o más que nada nosotros nos acercamos y nos asustamos. Sentimos algo. ¡Ay! Yo me sentí algo raro. ¡Ay, no seas miedoso! Es el Señor. Y le dice Pedro: maestro, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Dice el chiquito, no sabe lo que preguntas. Pues órale, y le dice: vente. Y ahí va Pedro caminando. Pedro se sale de la barca y va y empieza a caminar sobre el mar. Ponga atención en este detalle. Acá va Pedro, se sale de la barca, se sale y empieza así como los niños chiquitos cuando están dando sus primeros pasitos, ¿verdad? Empieza a hacer solito. Y yo creo que el Señor dice: venga, y ahí va Pedro caminando, ¿verdad? Pero mientras iba con su mirada fija hacia el Señor, mientras iba, su objetivo era Jesús, su finalidad era Jesús, él caminaba sobre las aguas. Pero dice la palabra de Dios que en el momento que él quitó su vista de Jesús y se volteó hacia un lado, porque miraron la violencia de las olas que el viento causaba, ¿verdad?, se empezó a hundir y empezó a gritar. Un detalle: ¿qué profesión tenía Pedro? ¿Pecador? Pescador. Pregunta: ¿cuántos pescadores usted conoce que no sepan nada? Entonces, ¿por qué este collón empezó a gritar? No es líricamente que se estaba hundiendo en el mar, sino que el mar tiene un significado. ¿Qué tan grande es el mar? Inmenso. Pedro se hundía en un mar de pecado, en un mar de maldición. Se hundía en un mar donde había malicia, donde estaba la podredumbre, donde estaba lo peor: enfermedad, sufrimiento, llanto, desesperación, depresión, todo tipo de maldad y lo más depravación posible. Se hundía Pedro. Esto se le llama el grito angustioso de Pedro. Y él se empezó a hundir. ¿Cuáles fueron sus palabras? Sálvame, maestro. Sálvame, Señor. ¿Ustedes creen que Pedro no sabía nada? No está hablando de eso, sino que se está hundiendo su vida en ese inmenso mar de pecado. Pero mientras usted camine hacia Jesús en la vida, mientras usted tenga su finalidad en la vida, van a pasar tantísimas cosas. ¿Qué dice el Salmo 91? Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu diestra, tú permaneces firme. Por lo tanto, en este mar de pecado, en este mundo, Dios nos dio la capacidad para vivir la vida de Dios acá. Al principio, cuando usted fue bautizado, ¿cuántos dones le dio? 7. Los 7 dones del Espíritu Santo. Primeramente lo hizo a su imagen y semejanza. Usted se parece a Dios, sí,
Yo sé, unos más cachetoncitos que otros, otros más gorditos que otros, pero todos nos hizo bellos, nos hizo hermosos, nos hizo parecidos a Dios. ¿Quién dice amén? Den un aplauso al Señor. Y si nos hizo igual que Dios, bueno, parecidos a Dios, quiere decir que nosotros podemos amar como Dios. Si somos hechos a su imagen y semejanza, nosotros tenemos la capacidad de entregarnos como Dios. ¿Cómo se entregó Dios a los demás? Fíjese, Jesús le dice: no hay amor más grande que este, que dar la vida por sus amigos, o sea, dar la vida por los demás. Pregunta: si Dios te hizo como Él, es para que vivas en esta vida como Él. Voy a explicar por qué. Quiere decir esto: entregarse como Él. Ahí les va. Levanten la mano acá los que estén casados. Ni modo, lo siento mucho. No se crean. Bajen su mano. Ahí le va. Cuando tú te entregas a la persona que amas, en ese momento renuncias a ti mismo. Renuncias a tus berrinches, a tus antojos, a tus gustos, y ya no vives para ti, vives para la otra persona. Si en este caso es tu mujer, tú vives para ella, no para ti. ¿Sí me explico? Si tú te casaste con tu esposo, ya no vives para ti, ya vives para tu esposo. Ya renuncias a ti mismo. Eso es entregarse a los demás. Mis hijos, el día del padre, y mi esposa me preguntan, me levantan en la mañana, muy temprano, muy de madrugada, por allá a las 3 de la tarde. No se crean. Van y me brincan en la cama a las 6 de la mañana el día del padre, y me preguntan mis hijos en mi esposa. Me dicen: gordo. Hermanos, si le dicen gordos, que sí lo quieren, me dicen: ¿a dónde quieres que te llevemos a comer? Yo estoy entregado en cuerpo, alma, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Yo no les voy a decir a dónde yo quiero ir. Yo les voy a decir, yo les digo, yo pienso a dónde les gusta ir a ellos. Porque si yo les digo a dónde quiero ir yo, llévenme a ver un partido de las Chivas. Pero no es mi gusto. Yo me entrego a ellos. Yo pienso, y yo pienso en el lugar que a ellos les gusta. Me dice mi esposa: ¿qué quieres de comer? Yo no pienso en lo que me gusta a mí, yo pienso en lo que le gusta a ellos. Y yo le pregunto a Dios en la mañana: ¿cómo hago feliz a mi esposa el día de hoy? Eso es vivir la vida de Dios, la entrega de Dios. Amén. Bueno, entonces esta es la vida. Ahora bien, ahora sí, la palabra de Dios dice que había esta mujer que se le estaba hemorragia, que vivía una enfermedad de ¿qué? De fluido. ¿Qué quiere decir esto en la Biblia? Quiere decir lo siguiente: ¿tengo un fluido de qué? ¿Pero de qué? De sangre. ¿Pero qué quiere decir sangre en la Biblia? ¿Qué es lo que hace la sangre? Si usted tiene una hemorragia, ¿qué le pasa? Se desangra. ¿Pero qué pasa si se desangra? Se muere. Por lo tanto, sangre significa fuente de vida. Entonces quiere decir lo siguiente: cuando esta mujer tiene un fluido en su vida, quiere decir que su vida se le está fluyendo, se le está yendo de entre las manos, se le está yendo de entre su vida se está yendo. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, no me conteste, nomás afirme: ¿usted es feliz? No me conteste, afirme en su corazón. ¿Usted es feliz? ¿Usted vive feliz así? Pero ¿qué dice? ¡Qué bárbaro! Soy más feliz que una lombriz. No me conteste, nomás afirme. ¿Vive usted? ¿Qué dice? Caramba, hermano, yo soy tan feliz, pero tan feliz que no ocupo nada en mi vida. Más feliz que una lombriz. No me conteste, afírmelo. Ahí le va. Si no es feliz, ¿por qué no es feliz? Si no es feliz, ¿le falta algo? ¿Porque no tiene algo?
Hay muchas cosas que esa felicidad es sinónimo de la vida que Dios nos dio. Nosotros, sin saberlo, en nuestro consciente estamos buscando algo y nosotros le ponemos ese nombre. Es inventado, felicidad. Y buscamos felicidad, pero esa felicidad en sí es la vida de Dios. Y le buscamos una respuesta, le buscamos una medicina, le buscamos una solución, pero se nos está yendo, se nos está escapando. Pero esa vida tiene un límite de tiempo, porque acuérdese, ya no estamos en el paraíso. En el paraíso los ángeles son eternos, acá no. Acá Dios a cada uno nos dio un tiempo. Lo dije el domingo, los que vinieron, a uno le dio 5 monedas, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. No quiere decir que a uno le dio esos números, no son matemáticos, sino que quiere decir a unos les dio un tiempo para vivir, a otros les dio un poquito más tiempo y a otros les dio más tiempo. Ahora, cuando lleguemos al Señor, ¿qué hiciste con las monedas que te di? ¿Qué hiciste con la vida que te di? Ese tiempo que nos dio, está un relojito, tic tac, tic tac, tic tac. Señor, el Señor tiene ese reloj que solamente Él sabe. Es como un partido de fútbol que yo estaba mirando el otro día y nos metieron el tercer gol. Madre mía, y ya faltaban 15 minutos, metan el otro gol para empatar. Pasó 5 minutos y metan el otro gol y el gol nunca llegó. Lo mismo nos sucede a nosotros acá. El reloj del Señor está dando vueltas y el fluido de sangre, el fluido de vida, que quiere decir eso, el fluido de nuestra vida se está yendo, se está esfumando. ¿Y cómo es un fluido? Una hemorragia. Una hemorragia, por eso se llama hemorragia, porque no hay nada ni nadie que la pueda detener. Solamente el Señor. Solamente Dios. No sé cómo andemos con el tiempo acá. ¿Ya? Entonces vamos nosotros a vivir. Esta palabra va a ser actuada y vamos a hacer una oración. Pero, ¿ya están listos para entrar? Ok, bueno. Entonces, vamos a vivir esta palabra, que esta es una pequeña introducción, una visualización de lo que es esta palabra. Amén. Bueno, adelante. Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma, mi hija está enferma, ven y sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de las sinagogas de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba, y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba. Cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta,
Dices, ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro, ¿por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando, le dijo, Señor, Señor, yo fui quien te tocó, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí y yo he venido hasta ti y al tocarte sé que sanada fui. Perdóname, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Jesús le dice, mujer, ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, mujer. Y Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, aparece un criado de Jairo corriendo diciendo, Señor, 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 no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo, Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, ha muerto mi hija. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí. Jesús está aquí y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, el maestro está aquí. El maestro está aquí, Jesús está aquí. Y Jesús, al entrar a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, a ti te digo, niña, a ti te digo. Levanta